Planeta lineal. Un futuro incierto. Capítulo 4. Liz hablaba como de costumbre con un tono airado. No le importaba que quien tuviera delante fuese el mismísimo Asap, líder de los solemnes. Que fuese su padre además hacía que su ímpetu no tuviera ningún filtro. ¿Sabes lo que van a hacer los humanos? Utilizarán todo ese poder para dominarse entre ellos y además dominarnos a nosotros. Si consiguen construir de nuevo armas nucleares, ¿quién podrá detenerlos? Debemos evitar que consigan más material radioactivo, o estaremos acabados. Dijo Liz enfadada. Cálmate, hija, podemos hablar y debatir sin alterarnos. Habla por ti. Sé que estás pensando en todas las posibilidades, yo también lo hago, pero solo te quedas con las más negativas. No estás teniendo en cuenta que la humanidad ya perdió su precioso planeta por su desmedida ambición de poder. ¿No crees que unas consecuencias tan devastadoras los haya hecho razonar para no repetir sus errores? Comentó un calmado Asap. Pero si son como críos, ¿qué van a entender? Son como cola garfios con armas. Dijo malhumorada mientras se sentaba de un salto al sofá. Los infravaloras demasiado. Recuerda que como individuos pueden estar en desventaja cuando valoramos la capacidad de pensar, pero como colectivo, en la multitud de consejeros hay logro. 100 cabezas cortas pueden ver más que una larga. Esos no verían ni a un Bhagwan delante suya. Lo que me preocupa son los informes que dicen que están destruyendo el planeta lineal por el afán de conseguir los zafiros. Hablan de hectáreas enteras destrozadas con maquinaria para desenterrarlos. Ese planeta es una joya y el sustento de nuestros planetas, todos dependemos de él por varios motivos. Te estoy diciendo que esos idiotas podrían estar construyendo armas de destrucción masiva. ¿Y tú te preocupas de plantas y árboles? Le espetó Liz levantándose de un salto. Calma, hija, calm. No voy a calmarme. No estamos en situación de calmarnos, estamos en situación de prepararnos para lo peor. Debemos empezar a construir un arma con un potencial igual de destructivo o más para demostrarles a esas dos razas quiénes mandan aquí. Pero, ¿tú te estás oyendo? ¿Quién manda aquí? ¿A dónde te refieres con aquí? Hablas de nuestro planeta, nuestro sistema solar, el universo. ¿Mandar a qué o a quiénes? ¿Con qué objetivo? Hablo de dejar claro a todos que no podrán con nosotros y que, si quieren guerra, la van a encontrar. Yo misma he estado en comunicación con varios colaboradores que están vigilando las comunicaciones de la Tierra. Segunda oportunidad y la de los Mons. Te estoy hablando de realidades. Mientras aquí paseamos tranquilamente, en esos planetas están ya construyendo esas armas y solo es cuestión de tiempo que nos amenacen con ellas. Necesitamos tomar acción de inmediato. ¿Me estás diciendo que tienes espías trabajando en esta causa? Así es, tu actitud pasiva nos va a costar la vida. Toda nuestra nación y nuestra historia está en peligro. Para estas situaciones el diálogo debe primar. Deberías haberme informado de todo esto en cuanto lo supiste. Es lo que estoy haciendo, pero el diálogo con esos descerebrados no valdrá para nada. Déjame hacer y verás cómo todo se soluciona. ¿Qué vas a hacer? ¿Hablar con los humanos? Exactamente, eso voy a hacer. Pues buena suerte, dijo Liz marchándose indignada. Asap, por su parte, se quedó meditando en todo lo que había oído. Sabía que su hija tenía parte de razón, la historia así lo demostraba, pero veía más allá de eso y creía en el potencial de los individuos de buena voluntad. Creía firmemente que la razón estaba por encima de los egos y las ambiciones. El diálogo era el camino. Por ello, concertó una videoconferencia con el representante de Tierra Segunda Oportunidad. Pero lo que de verdad le preocupaba era la actitud de su hija. Estaba en un momento muy inestable. Siempre había sido una niña adorable, pero últimamente siempre estaba irritada. Hacía mucho ejercicio, demasiado. ¿Estaría alguien influyendo en ella? ¿Quién le estaría metiendo esas ideas en la cabeza? Rafa, Ibu, Heku e Insu estaban en su lugar favorito, cerca del gran árbol en la colina. Ya hacía mucho que fueron al planeta lineal, pero de manera recurrente hacían alusión a ese día. ¿Qué tal tu mano, Insu? Preguntó Ibu. Bien, de vez en cuando siento algún dolor, pero hicieron un trabajo increíble. Como increíble fue que la mismísima Liz se tirara a por mí. Cosa que no hicisteis vosotros, tengo que decir, contestó Insu. Vamos, colega, sabes que eso era una locura, no había posibilidades de que saliera bien, dijo Heku mientras veía cómo Rafa bajaba la mirada al suelo avergonzado. Sí, ya sé, la estadística decía que yo debía morir ese día, pero fíjate, la estadística se equivocó. Oye Insu, lo siento, debería haberlo intentado,
alcanzó a decir Rafa hasta que Ibu le interrumpió. Y habrías muerto. Dijo Ibu tajante. Vamos chicos, dejad ya ese tema, les dijo Heku mientras se levantaba de la hierba fresca donde estaban sentados. Juguemos a algo. A lo lejos una figura a contraluz se dirigía hacia ellos. Les costó reconocer a Lis hasta que estuvo cerca. Al llegar a donde estaban, se plantó frente a Insu y señalándole con el dedo, dijo, tú, ven conmigo, tenemos que hablar. Insu, tras un segundo de perplejidad, miró hacia atrás a sus amigos y sin decir una palabra sonrió ampliamente y se le iluminaron los ojos. Claro, por supuesto, lo que quieras, ¿vamos todos o solo nosotros dos? Quiso saber. Solo tú, vamos, dijo Lis mientras empezaba a caminar sin haber siquiera dirigido la palabra ni la mirada al resto del grupo. Vaya estirada y maleducada, dijo Ibu cuando se alejaron lo suficiente para que no la oyera. Sí, sus modales dejan mucho que desear, respondió Heku. Pero ¿habéis visto los ojos de Insu? Jajaja, está colado por ella. Si antes ya lo estaba, desde que lo salvó la tiene idolatrada. No sé qué le ve, dijo Rafa. Solo se fija en su físico, dijo Ibu con desdén. Vamos. ¿Qué físico? Tú tienes mucho mejor físico que ella, está muy musculada. Sí, ya, los ojos con que tú me ves porque soy tu hermana, dijo Ibu ocultando un pequeño rubor que percibió subir a sus mejillas. Solo ella se dio cuenta. ¿Qué querrá esa de Insu?, preguntó Heku mientras los veía alejarse. Lis andaba ligera delante de Insu. Él caminaba deprisa detrás de ella, pero le costaba seguirle el paso, no era un simple paseo. Se ve que tenía un lugar al que llegar y tenía que hacerlo deprisa. Al llegar a la avenida principal de la ciudad, le agarró de la chaqueta para no perderlo entre la multitud. Avanzaron unos 300 metros hasta que de pronto giró de golpe a la izquierda y se metió por una calle estrecha. Siguieron por ella otros 200 metros hasta llegar a una escalera metálica que subía a la parte alta de una nave industrial en desuso. Subieron por ella no sin antes asegurarse que nadie los veía. Por el camino Insu no dejaba de fantasear con un encuentro amoroso con la chica de sus sueños y su salvadora. Una vez dentro, avanzaron para llegar a una especie de antigua oficina al fondo de la nave. Una vez allí, ella le pidió, o más bien le ordenó, que se sentara. La sonrisa de Insu iba perdiendo fuerza al escuchar cómo Lis le hablaba de conspiraciones humanas, armas inmensamente destructivas y la necesidad de crear un ejército para estar preparados. Insu no entendía muy bien todo aquello, pero le quedó claro que Lis quería que se uniera a ella y sus amigos. Ya entendería más tarde toda aquella parrafada, en realidad, casi no la había escuchado, pues estaba inmerso solo en contemplarla hablando. Poco a poco fue pillando algo al final, lo que ya le hizo ponerse a pensar en serio. Pero entonces, ¿hablas de hacer un grupo secreto y quedar ocultos para organizar las cosas? ¿Qué dirá tu padre de esto? Dijo intentando comprender. Mi padre solo saber hablar, no tiene carácter ni lo que hay que tener para llevar a esta nación al éxito. Pero tu padre lleva años siendo el líder y nos ha ido muy bien. Hasta ahora. No ha tenido enemigos, así es fácil llevar las cosas, pero ahora tenemos un enemigo, no, dos, que están preparándose para dominarnos. ¿Qué podremos hacer si nos amenazan con un arma de esa categoría y no tenemos nosotros una para defendernos? Pues no sé, nada. No podremos hacer nada porque ya será demasiado tarde y estaremos a su merced. No es tan difícil de entender. Tienes que tomar una decisión. ¿De qué bando estás? ¿Con nosotros o contra nosotros? No estoy en contra de nadie, esto es un poco confuso, ¿qué quieres exactamente que haga? Preguntó perplejo por haberse perdido la mitad de la historia. Quiero que te unas a nosotros, vamos a quitarle el liderazgo a mi padre y gobernaremos sobre todo Solomón. La defenderemos de los humanos y esos animales salvajes de los Mons. Eso suena muy fuerte, ¿realmente estás pensando hacer eso? Claro que sí, es la conclusión lógica, piénsalo. Además, me lo debes, te salvé la vida. Eso no puedo negarlo, y contigo iría al fin del mundo, pensó, así que aquí me tienes para lo que necesites. Le respondió mientras intentaba desesperadamente recordar toda la conversación que habían tenido desde que entraron en aquella oficina. Algo le decía que aquello estaba mal, pero también veía razonable lo que le estaban diciendo si sufrían un ataque. Así que, ante las dudas, solo pesó más el pensar estar al lado de la mujer que tanto le gustaba. Has elegido bien, toma este comunicador, está cifrado. Espera instrucciones. Vale, pero ¿qué pasa con mis amigos? ¿Se lo cuento a ellos también? Ni se te ocurra, imbécil. ¿Vas a contarle los planes a ese animal amigo tuyo? Antes te mato yo misma. Vale, lo pillo,
Será nuestro secreto. Eso está mejor, ya lo vas pillando. Serás mis ojos y oídos. Estate pendiente a todo lo que haga, diga o hasta sueñe Rafa. Estoy segura de que es un infiltrado que lleva años vendiéndonos a los humanos. ¿Estás segura? Pues claro. Acuérdate de cómo te dejó para morir aquel día. Si no fuera por mí, hoy estarías muerto porque él no hizo nada por ti. Siempre me cayó mal, pero nunca pensé que sería un espía. Ahora entiendo muchas cosas. Levántate, ahora tienes la noble misión de velar por tu pueblo. Vamos a protegerlo y gobernarlo como se merece. ¿Estarás a mi lado cuando suba al poder? Ahí estaré, contestó mientras se imaginaba con largas vestimentas, como en las películas humanas, en un palacio junto a Liz. Asap tuvo reuniones online con Carlos y Francisco, presidentes de las caras cálida y fría de la Tierra respectivamente. Tras exponer la preocupación que estaba generando el hallazgo y posible uso no apropiado de dicho material radioactivo, ambos presidentes dejaron tranquilo a Asap al decirle que de ninguna manera se estaban construyendo armas nucleares. Todo lo que se aprovechaba de esos zafiros era para cubrir la necesidad energética del planeta. Al menos eso pensaron ellos, porque en su sabiduría, el líder de los solemnes tenía capacidad y experiencia suficiente para saber cuándo le estaban mintiendo. Tras acabar las conversaciones, su mente empezó a trabajar en la mejor solución al problema que estaba surgiendo. Los MOMS eran otra variable en la que pensar. Eran brutos, pero, aunque más atrasados en tecnologías, tenían tantos recursos naturales que las naciones humanas compartían sus proyectos con ellos para que los construyeran. De ahí que actualmente tuvieran casi las mismas naves tanto unos como otros. Prácticamente tenían la misma tecnología. Pero esto era diferente. No creía que los humanos fuesen tan tontos como para dejarles construir armas nucleares ni compartir sus proyectos sobre este asunto. Lo que Asap no sabía, es que sí que hubo alguien tan tonto, o más bien, tan ambicioso, que sí que le pasó esa información a Lox. Ya en el planeta K-78, al igual que en la Tierra, había comenzado la carrera armamentística. Carlos y Francisco, presidentes de la Tierra, cada uno por su lado habían estado haciendo planes. Sin embargo, la llamada de Asap les hizo darse cuenta de aquella antigua frase: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se reunieron para trazar un proyecto conjunto para posicionar la Tierra segunda oportunidad como la nación más poderosa, ante el miedo a los ataques de los MOMS o solemnes en el futuro, si se hacían con las armas. Alox entró a los aposentos de la viejísima Añila. Donde, el jefe de los MOMS, hacía tiempo que había muerto y ella seguía gobernando a los salvajes MOMS con la inestimable ayuda de Alox. Este era hijo de aquel Alox que la ayudó cuando encontraron la primera nave humana, donde dieron cuenta de Lucas y su amigo. Se convirtieron en nación con el conocimiento que aquella nave les brindó. Tanto Añila como Alox salieron de aquella como los héroes de turno. Por eso heredó el nombre de su padre, del que estaba tan orgulloso. En cierto modo, se parecían mucho. Los dos eran muy grandes y fuertes, así como más inteligentes que el resto de su especie. Añila le miraba con unos ojos gastados y dificultad para respirar. Aun con esa edad y ese deterioro, seguía mostrándose como una líder enérgica a la que todos respetaban. Alox cerró la puerta y se acercó a la cama para contarle a su líder cómo habían descubierto los zafiros, cómo sus contactos le habían entregado los planos para la construcción de las armas que podían aniquilar planetas. Le contó cómo ya tenían bases en el planeta lineal extrayendo los zafiros de las raíces. Solo tenían que conseguir el material suficiente para fabricar su primera bomba nuclear. Los ojos de Añila habían vuelto a la vida. Habían recuperado la chispa ambiciosa que tuvo aquella vez cuando vio la nave de Lucas. Sabía que ese era un momento de gloria nuevamente para su nación. Y lo había conseguido ella, tras una vida de esfuerzos y trabajo para llevar a su nación a lo más alto. Como ves, esto es la mayor hazaña de nuestra historia. Pero como comprenderás, no vas a llevarte el mérito de mi trabajo y mis descubrimientos. Tu tiempo ha pasado, vieja, no te necesitamos, le dijo Alox al oído mientras con su garra empezaba a estrujar la garganta de una vieja Añila. Aunque respiraban por todo el cuerpo, por ahí iban los conductos principales a los pulmones. Al apretarlos, se bloqueaba el paso del oxígeno al cerebro. Ella entendió su situación y su inminente final. No se resistió y solo se quedó pensando en la grandeza de su nación cuando dominaran el sistema solar al completo. Demostrarían a todos que, con trabajo y esfuerzo, se suple la carencia de intelecto. Alox no entendió cómo había muerto sonriendo.
Llegados a este punto, tanto los moms como los humanos solo necesitaban más recursos para hacerse con el poder. Eso llevó a que se intensificaran los esfuerzos por conseguir los zafiros. Ambos grupos diezmaron los zafiros de toda la región. Solo les faltaba un poco más, pero parecía haberse agotado. Les llevó mucho tiempo seguir buscando debido a lo grande del planeta. Un día moms y humanos coincidieron en la cascada Colibrí. Los moms buscaban con detectores el rastro de los zafiros e igualmente los humanos. Pero a diferencia de los primeros, los humanos se pararon extasiados al ver la cascada. No era para menos, pues tenía su nombre bien merecido. Esta cascada no era de agua, más bien eran unas esferas del tamaño de una ciruela, recubiertas de un plumaje idéntico a los pequeños y preciosos colibríes que habitaban en la Tierra, ya extintos. Ese plumaje era iridiscente reflejando la luz de esa manera tan espectacular que tenían esas pequeñas aves. Además, parecían tener vida propia, pues caían hacia abajo como cualquier cascada, pero más bien era un efecto óptico, pues siempre estaban en su sitio y es al mover su plumaje cuando parecía que estuviesen cayendo ondas de agua. ¿Hacia abajo? Al variar la gravedad del planeta, el efecto era al contrario, pareciendo entonces que el agua subía. En ese momento, la luz incidía de forma diferente en sus plumas por lo que pasaba de un color azul intenso a un rojo granate brillante. Todos los humanos estaban tan embelesados que no vieron cómo los moms pasaban detrás de la cascada buscando los zafiros. De pronto, los aparatos empezaron a emitir pitidos señalando el interior de la cueva que había tras la cascada. Los pitidos sacaron del estupor a los humanos que de golpe entendieron que los moms habían encontrado un posible yacimiento de zafiros. Corrieron hasta la entrada de la cueva, pero un grupo de moms les cortaron el paso con actitud agresiva. Uno de los humanos informó de la situación a Miguel, quien le dijo que guardaran la posición y no amenazaran a los moms. Debían esperar a que se fueran. Así lo hicieron, se quedaron agazapados esperando mientras los moms los miraban amenazantes. Uno de los hombres, que siempre estaba de broma con sus compañeros, se acercó a otro y le dijo, con tu cara, igual te podías ligar a una mom guapetona, jajaja, le dijo mientras le zarandeaba un poco. Todos rieron menos el afectado, que molesto, quiso zafarse del compañero bromista. Al alzar el brazo, le dio sin querer en la boca con el codo. Tío. No es para ponerse así. Me has reventado el labio, le dijo disgustado mientras veía cómo le caía una pequeña gota de sangre por el labio. Los moms que custodiaban la cueva estaban alerta, pero en sus posiciones. Pero, como al minuto, el viento les llevó al mismo hocico el olor a sangre. Uno de ellos empezó a moverse intranquilo, lo que llevó a los humanos a ponerse en alerta y apuntar con las armas a los moms. Los moms por su parte avisaron al nervioso de que, si desobedecía la orden de no atacar a los humanos, el mismísimo Alox le sacaría las entrañas. El mom nervioso asintió haciendo ver que lo entendía. Pero su cuerpo parecía decir otra cosa. Temblaba y los ojos se le ponían en blanco por un segundo en repetidas ocasiones. En un segundo y antes de que sus compañeros pudieran hacer algo, el mom salió disparado como depredador furioso en busca de su presa. Al instante sus compañeros abrieron fuego contra él, pero también los humanos que, al verse amenazados, empezaron a disparar, no solo al que venía hacia ellos, sino también a los que custodiaban la entrada. En solo unos minutos, aquello se convirtió en un campo de batalla. No paraban de salir moms de la cueva disparando y desgarrando a los humanos cercanos. A su vez los humanos, con sus armas y escudos se defendían como podían del ataque. Finalmente, solo quedaron uno de cada bando. El mom estaba malherido, pero avanzó en su rabia contra el humano que vació su cargador contra el mom que, apenas sin fuerzas, llegó hasta el humano. Le arrancó el brazo de un mordisco en el hombro y murió. El hombre intentó quitárselo de encima, ya muerto y con su brazo en la boca. El mom pesaba demasiado, no podía salir de debajo. De todas formas, con semejante herida, sabía que se estaba desangrando y estaba solo y sin opciones de cura. Resignado, sacó su comunicador y llamó a Miguel. Solo alcanzó a decir, los moms nos han atacado. Hay zafiros en la cascada Colibrí. No tuvo fuerzas para decir nada más, aunque aún le quedaba un hilo de vida. Recordó la broma de su compañero. Había pasado todo tan rápido, poco a poco, todo se fue oscureciendo, menos la luz del centro. ¿Era esto el túnel de luz del que hablan? Su corazón dejó de latir, mientras sus ojos abiertos inmortalizaban la foto de la cascada.
Esa cascada de color rojo intenso, aunque estaba cayendo hacia abajo. Desde la lejanía, un grupo de solemnes observaban la escena ocultos en la maleza. Establecieron contacto con Lisen Solomon y le contaron lo sucedido. Ella entendió que ya todo estaba decidido. Los humanos y los moms ya estaban luchando por el poder de los zafiros. Eso significaba que estaban desesperados. Y eso indicaba a su vez que estaban cerca de conseguir su propósito. No podían retrasarlo más. Tenía que actuar de inmediato. A esas alturas ya contaba con un buen grupo de 0 solemnes fieles. Tenemos que conseguir más guerreros para nuestra causa, dijo Lis al grupo allí reunido. Es difícil, normalmente son los 0 solemnes los que te apoyamos, somos diferentes. Los demás son demasiado emotivos, no soportan el sufrimiento de una guerra. Por eso es a ellos a los que tenemos que encontrar. Organizaros en grupos, empezad en una aldea e id avanzando deprisa antes de que se propague la noticia. Pero ¿cómo sabremos quiénes son los 0 solemnes? Reunid al pueblo, todos los habitantes deben estar en la plaza. Explicarles la situación y pedir que se unan a vosotros. Una vez hecho esto, tanto si han salido varios como si no han salido ninguno, coged al más anciano de la aldea. Ya ha cumplido con su vida y hará algo honorable por su nación. Ejecutadle delante de todos y estad muy atentos a todos los presentes. Todos se dejarán llevar por las emociones y llorarán la muerte del viejo. Los 0 solemnes no llorarán, pero sí mostrarán desaprobación. Una vez identificados, traedlos aquí y yo los convenceré. O se unen a esta noble causa, o morirán, sentenció Lis apretando el puño. Dicho esto, Lis y un buen grupo se dirigieron a la plaza de la ciudad donde Asap tenía su estancia. Lo sacaron a la fuerza y ante todos los solemnes contaron la historia de las armas y contaron que los moms y los humanos ya tenían a punto la construcción de ellas. La gente de la ciudad estaba indignada. Lis había contado que su padre lo sabía y aún así no había hecho nada para evitarlo, pero que ella no se quedaría de brazos cruzados. Ya llevaba un tiempo construyendo su propia arma y solo necesitaba una expedición al planeta lineal para hacerse con los zafiros que necesitaban para acabarla. Necesito guerreros. 0 solemnes. Tenéis ahora la oportunidad de uniros y luchar por conseguir nuestra libertad como nación y acabar con los enemigos que nos rodean. No podéis ocultaros, tengo un detector que no falla. Traed al más anciano de la ciudad. Ordenó Lis. El grupo que apoyaba a Lis enmudeció y no se movió ninguno de su sitio. ¿No habéis oído? ¿Dónde está el anciano de la ciudad? ¿Morirá aquí hoy para salvar a su nación? Será todo un honor. El más anciano soy yo, dijo su padre Asap. ¿Qué estás diciendo? Sé de sobra que el más anciano es el antiguo panadero. No lo ocultes. Hija, el panadero falleció ayer y lo enterramos esta mañana. Ni siquiera estuviste en su entierro. Todos lo hicieron menos tú y los tuyos. ¿Dónde estabais? ¿Conspirando? Por un momento Lis sintió flaqueza. Si era cierto que el panadero había fallecido, era su padre el más anciano. Sabía que después de haber ejecutado a los ancianos de las aldeas ahora no podía demostrar debilidad en la ciudad principal, aunque fuese su propio padre. No mostró ninguna emoción, pero algo dentro de ella se estaba rompiendo. Una cosa era derrocar a su padre o incluso encerrarlo, y otra muy distinta ejecutarlo. Sabes que ya no hay vuelta atrás, hija. Estás en la encrucijada de abandonar tu causa y escuchar las propuestas en las que he estado trabajando. O seguir adelante con todas las consecuencias. ¿De qué propuestas hablas? No tenías ninguna propuesta cuando hablamos del tema. Queremos oír su propuesta. Clamó toda la ciudad. Queremos oír su propuesta. Queremos oír su propuesta. Queremos oír su propuesta. Está bien, ¿cuál es tu propuesta? Dijo Lis llena de curiosidad. Es sencillo de explicar, difícil de hacer. Hasta ahora siempre ha habido paz. Solo se ha enturbiado al descubrir los zafiros. Eso ha alimentado la ambición de los hombres, los moms e incluso la tuya, Lis. Todo se reduce a obtener poder mediante los zafiros. La solución por tanto es acabar con los zafiros, explicó Asap de forma sencilla. Eso no es viable, ya tienen mucho material, y el que queda en el planeta habría que luchar y pelear por él allí. Lo sé, pero de momento, nuestras armas son más avanzadas y podremos proteger los zafiros. Podremos ser guardianes del planeta. Establecer controles y no permitir que ningún material radioactivo salga de él. Eso llevaría de nuevo a la paz, a costa de nuestra implicación en el control de los recursos del planeta.
No creo que eso sea la solución, tarde o temprano podrían conseguirlo. Y tendríamos que estar toda la vida protegiendo ese planeta. Habría que hacer sacrificios por la paz, sí. Pero siempre habrán merecido la pena. Se trata de salvar vidas, no de obtener cosas, por muy poderosas que sean. ¿Qué os parece si planteamos las opciones a MM1 para ver cuál de las dos opciones es más lógica? Dijo Insu. ¿A qué viene eso ahora? Dijo molesta Liz. Buscamos respuestas lógicas, ¿no? Sí, pero, MM1, 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 MM1. Empezaron a pedir todos los asistentes en la plaza. Insu levantó los hombros cuando Liz le miró de nuevo y ella hizo un gesto de asentimiento. Por lo que trajeron un terminal para conectarse al superordenador de inteligencia artificial. Una vez conectados, le pidieron que eligiera qué propuesta era mejor, la de Liz o la de Asap. El ordenador en fracciones de segundo hizo los cálculos y aprobó como correcto el plan de Liz, sin dar detalles del porqué de la conclusión. Esto nos lleva a donde estábamos al principio, dijo Asap. Esto me lleva a cumplir ante mi gente y buscar a los ceros solemnes. Incluso ante tal precio a pagar. Sé que tienes que hacerlo. Solo recuerda que te ha llevado hasta esta situación. No dejes que la ambición te ciegue. Haz lo que tienes que hacer. Te quiero, atentos a la gente, ya sabéis lo que tenéis que buscar, ordenó una temblorosa Liz. Liz se acercó a su padre arrodillado y se puso frente a él. Juntó su frente a la suya, y en voz baja dijo, te quiero. Sacó una pequeña daga y cerrando los ojos, se la clavó en el corazón. Se hizo un silencio espeso. Seguía con los ojos cerrados y dejó exhalar el aire que había estado reteniendo en los pulmones. Todo había sido muy rápido, apenas un segundo, pero se le había hecho eterno. Cuando abrió los ojos, se encontró con los de su padre abiertos mirándola fijamente y le pareció que era horrible morir y quedarse con los ojos abiertos, es como si no pudiera descansar. Pero de pronto vio que los ojos de su padre pestañeaban y le pareció aún más espantoso que no hubiese muerto. Inmediatamente al atravesarle el corazón y que lo hiciera ahora agonizando. Todo esto pasaba por su cabeza cuando cayó en la cuenta de lo sucedido. Rafa había saltado de entre el público a tiempo de poner un trozo de porés pan denso entre ella y su padre, limitando así el movimiento de la daga y consiguiendo que solo una pequeña punzada se clavara en su pecho, sin mayores consecuencias que un pinchazo de medio centímetro. En ese mismo instante, Rafa ya estaba tirando de Asap para llevárselo de allí cargando con él a cuestas. Estupefacta y aún en shock por la situación que acababa de vivir, Liz gritó, «¡Cogedlos!». Pero Rafa estaba en unas condiciones físicas a las que ningún solemne podía hacerle frente y mucho menos cogerle. Ni siquiera con la carga del anciano Asap. Solo Liz podría haberlo intentado, pero no se movió. Se limitó a ver cómo huían a toda velocidad. Rafa corría con el anciano a cuestas. Se adentró en el bosque y cuando comprobó que los había despistado, paró y dejó al anciano en el suelo. «¿Está bien, señor?». «Sí, solo ha sido un pinchazo». «Ha sido la carrera la que casi me muele los huesos», dijo sonriendo amargamente. «¿De qué está hablando su hija? ¿Es cierto lo que dice? ¿Va a haber una guerra?». «Esa parece una opción viable, de hecho, la más probable. Pero me he tomado mucho tiempo pensando en la solución y no alcanzo a comprender que MM1 haya dado la opción de la guerra como mejor solución a la que he propuesto. Hace solo un mes concordaba conmigo. No sé qué le ha hecho cambiar su respuesta, pero ese cacharro al final solo es un ordenador. Sí, pero puede hacer cálculos a la velocidad del rayo y tomar en cuenta todas las variables. Lo sé, pero al final esas variables alguien se las da, ¿no? Efectivamente, hay un grupo de informáticos que se encargan cada día de introducir los nuevos datos. Se introducen todos los sucesos del día. El ordenador toma los ejemplos que se le dan y tras analizarlos y compararlos con otros iguales o parecidos, predice la opción más lógica viendo los resultados anteriores. Pero en este caso, hablamos de una posible guerra. No hemos vivido ninguna como para que el ordenador la compare con otras anteriores. No, de hecho, estoy pensando que ni siquiera se incluyeron los datos de las guerras de la Tierra antigua. Si esos datos se hubieran cargado, ahí tendríamos una posible respuesta a por qué ha dado esa solución. Los humanos acabaron en desastre tras la construcción de esas armas. Pero como te digo, esos datos no los ha tenido para comparar. ¿Y si alguien los hubiera metido recientemente con la idea de utilizarlo para convencer a la gente de Solomón, que confía plenamente en las respuestas de MM1? Son muy pocos los que tienen acceso a la carga de datos de MM1. Además, tendría que ser alguien muy hábil con la informática.
También requeriría de mucho tiempo, pues no basta con darle un ejemplo. La inteligencia artificial se basa en la comparación de miles de propuestas iguales que terminan dando un patrón de comportamiento. Estoy pensando en ello. Ha sido Ensu quien ha dicho que consultáramos a MM1 para solucionar las dudas. Él es informático y trabaja en la base de datos de MM1. Desde que su hija vino a buscarlo un día, pasa mucho tiempo en el trabajo y desaparece muy a menudo. Puede que él haya tenido acceso al ordenador y le haya estado introduciendo esos datos pacientemente cada día, con pequeñas variaciones como los lugares, pero con el mismo resultado desastroso. De esa forma, con la cantidad suficiente de ejemplos, se pueden condicionar las respuestas de una IA. Joven, veo que, a pesar de ser humano, piensas y razonas muy bien. Podría ser como dices, pero la reacción de mi hija cuando Ensu pidió consultar el ordenador fue de sorpresa y enojo. No creo que fuera cosa de ella haber hecho eso. Tienes razón. Pero, también es cierto que Ensu bebe los vientos por ella. Quizás lo haya pensado y ejecutado por su cuenta con tal de ganarse su favor y admiración. Ante la más que probable opción de que el pueblo consultara al ordenador qué hacer, la opción de ella saldría siempre ganadora y él se llevaría el mérito ante ella. Vuelves a razonar de forma correcta, pero no tenemos forma de comprobarlo, solo podemos conjeturar. ¿Qué hacemos ahora, señor? Tendremos que buscar un lugar donde ocultarnos. Debemos meditar y pensar en soluciones. Si conseguimos una nave, podremos ir al asteroide Unox y ocultarnos allí. Seguro que aún hay mucha población que me es leal. Habría que hablar con ellos para pedir ayuda. Está bien, iré a la ciudad. Ningún solemne osaría plantarme cara, sería una batalla perdida. Joven, aún te queda mucho que aprender. Ningún solemne osaría retarte cara a cara con las manos vacías, pero hay numerosos dispositivos que podrían inutilizarte en segundos, como emisores de audio en una frecuencia de tal magnitud de hercios y potencia, que sentirías que te están arrancando los oídos. Una esfera antigravitacional que te lanzaran, te envolvería en una esfera de BET dejándote dentro flotando como si estuvieras en el espacio, sin posibilidad de salir. Debes ir con mucho cuidado, ahora te están buscando. El camuflaje será tu mejor opción, tiene usted toda la razón. Busquemos un sitio donde pueda usted esperar escondido y de forma discreta iré a ver a Ibu. Ella le es leal y buscará ayuda. Mi familia seguro que le apoyará. De hecho, los abuelos tienen la nave con la que fueron a la Tierra. Podría ser nuestra mejor opción. Adelante pues. Capítulo 5. Asteroide Unox. Toda clase de vida se daba encuentro en algún momento en el asteroide Unox. Visionarios emprendedores pensaron hacía mucho tiempo que un asteroide en medio de la nada, pero céntrico a los planetas, sería un buen lugar para poder hacer negocios y no pagar impuestos. Empezó siendo un lugar de ocio, donde los parques temáticos tenían el mayor terreno y era lo que atraía a la gente. Esos parques eran espectaculares. Cualquier criatura sin importar su origen encontraba allí atracciones para su gusto. Los moms, por ejemplo, hacían cacerías de pequeños animales tipo ratones, difíciles de atrapar por su tamaño. En un estadio cerrado soltaban cientos de ellos y disfrutaban de correr como locos tras los animalillos. Los solemnes por su parte disfrutaban de juegos de habilidades mentales o reflejos. Los juegos como trivial de conocimientos o quiz de varios temas les volvían locos. Los humanos preferían las emociones fuertes, como las naves sobre raíles. Podían llegar a los 800 km/h, con una aceleración de inicio de 7 gs. Siempre algunos se desmayaban. Otros preferían el Near Star, una especie de tirachinas gigante que lanzaba los cuerpos hacia el espacio. Al haber poca fuerza de gravedad, la altura casi llegaba al borde de la atmósfera, de ahí su nombre. Luego en la bajada caían a cuerpo libre, sin paracaídas. Cuando se acercaban al suelo, todo calculado. Un cañón disparaba una red que los interceptaba en el aire y se inflaban unas bolsas de aire enormes, que amortiguaban el impacto contra el suelo. Eso los hacía rebotar enormemente durante más de 20 minutos. La afluencia de gente hizo que poco a poco el asteroide Unox se fuese llenando de comercios y tascas. Inevitablemente, también, se convirtió en lugar de encuentro de forajidos y delincuentes. Se terminaron creando lugares donde ninguna criatura con cabeza se atrevería a entrar. Los asesinatos eran frecuentes en esas zonas. Con el tiempo, la afluencia al asteroide Unox fue menguando hasta convertirse en un lugar indeseable para la mayoría. Corría el rumor de que los moms habían conseguido atrapar una cría de osmo en ausencia de sus progenitores.
De ser cierto, debía de estar en una jaula especialmente diseñada y cada cierto tiempo debían de crear otra jaula exterior. A esa porque el osmo iría royendo los barrotes hasta deshacerlos. Cuentan que las mafias daban de comer al osmo con aquellos que les debían dinero o les fallaban en algo. Sería una muerte espantosa. Rafa y Asap caminaban al amparo de la oscuridad camuflados con largas túnicas y capuchas. Asap se había tapado con cosméticos la franja roja de su cuello. Así podría pasar por humano. Ivo había dejado la nave de sus abuelos lejos, fuera de la mirada indiscreta de la gente, aunque de seguro no pasó desapercibida su entrada en la atmósfera para los que controlaban todo lo que pasaba en el asteroide Unox. Mientras iban caminando, buscaban dónde poder alojarse y pasar desapercibidos. Eso era difícil, porque Rafa era mucho más grande que un humano normal. Su envergadura era notable para ser humano, por lo que era una cosa media entre un humano y un mom en tamaño. La gente que los veía pasar se le quedaban mirando intentando averiguar a qué raza pertenecería. Asap, sin embargo, no llamaba nada la atención, simplemente era un humano más. Pero aquel viejo zorro era una fuente de conocimiento a su máximo exponente. Conocía cómo se movían y relacionaban los seres que por allí pululaban. Sabía qué tipo de mafias se encontraban allí. Cómo solían trabajar y qué era lo que motivaba a cada uno. Con solo observar a los que se cruzaban por el camino sabía perfectamente qué tipo de ser era. ¿Qué estaría buscando allí y si representaba un peligro para ellos? Por esa razón, en un momento dado, empujó a Rafa hacia un callejón, para dejar pasar a un grupo de hombres que, de verlos a tiempo, seguro les habrían robado, torturado o algo peor. Con un gesto de silencio le tapó la boca a Rafa, mientras el grupo pasaba. Rafa, con el ceño fruncido, aguantó la respiración un momento. ¿Cómo sabías que venían? No me ha dado tiempo a verlos. Aunque viejo, soy solemne, y tenemos buena vista y oído. Lástima que eso no se pueda ejercitar. En eso soy como cualquier humano. Debemos encontrar a mi contacto. Hemos quedado en la torre de la antigua Noria Jet. Ese lugar está abandonado y carece de interés para nadie. Pero debemos ir con los ojos abiertos, podrían estar siguiéndonos. Sí, no te preocupes. Según el mapa ya debe quedar poco, estamos saliendo del centro. Al cabo de 20 minutos llegaron a la zona acordada, pero allí no se veía a nadie. Mira bien, le dijo Asap señalando con el dedo a unas viejas vigas de madera. Rafa entornó los ojos y en la oscuridad pudo ver cómo en una de las vigas se giraba algo. Algo que resultó ser el contacto de Asap. Al girar la cabeza y verse el rostro más claramente, Rafa ya pudo distinguir cómo ese solemne había estado inmóvil de espaldas pegado a la viga con una ropa oscura de ese mismo color, de forma que, si no se hubiese movido, habría pasado totalmente inadvertido. Aunque pasara alguien a 2 metros de distancia. Hola viejo amigo, dijo Asap cruzando su brazo con el del otro solemne. ¿Cuánto tiempo sin vernos, hermano? Sí, llevas demasiado tiempo aquí sirviendo a tu nación. Deberíamos darte el relevo, ya has hecho más que suficiente. Sirvo bien a mi nación observando lo que pasa por aquí. Sin duda la información es importante, y ahora más que nunca. ¿Qué has podido averiguar? La cosa pinta mal. Hay mucho revuelo. Se dice que los humanos y los moms han entrado en guerra en el planeta lineal. Parece que se encontraron en un yacimiento de zafiros energéticos y lucharon por quedarse con él. Murieron todos en el ataque y ahora es una carrera a ver quién toma posesión del yacimiento. También se habla de que tu hija ha tomado el poder en Solomón y que te han desterrado. Sin duda ya habrán oído del altercado de los humanos con los moms. Eso significa que también tu hija estará haciendo los preparativos para hacerse con el yacimiento. El primero en llegar se lo quedará, pero como no lo hagan a tiempo, se volverá una masacre, le interrumpió Asap. Eso me temo. ¿Qué hay de las mafias independientes? Por supuesto, ya están traficando con zafiros. No sabemos quién es el contacto que les suministra, pero tiene que estar en un rango alto, pues llegan directamente del planeta lineal. No creo que los mons trafiquen por dinero. Deben ser más bien los humanos. Es más propio de ellos desde luego. No saben con lo que están jugando. Son fuerzas desconocidas y no sabemos qué efecto pueden tener en el propio planeta. Llevamos años estudiando por qué el planeta K-78 de los moms no ha colisionado ya con AT-10. Las leyes físicas establecen que, por su tamaño y cercanía, hace ya mucho que deberían haber colisionado acabando con la vida de ambos planetas. El planeta lineal ejerce algún tipo de efecto que aún no comprendemos y anula la atracción de ambos en la
Distancia en la que han quedado. Igualmente, el agujero negro que se cierne sobre nosotros y que debería crecer cada día hasta engullir todo nuestro sistema solar, parece haberse estancado. No crece, y parece que le hubieran puesto en pausa. No genera ningún efecto a su alrededor. Sin duda el planeta lineal también influye de alguna manera en él. ¿Quiere decir que el agujero negro podría crecer y engullirnos a todos? Preguntó Rafa. Así debería de ser. Un objeto tan masivo de esas características aumentaría poco a poco y se tragaría todo a su alrededor. Si fuésemos en una nave hacia él, tendríamos que parar antes de llegar al horizonte de sucesos. Una vez cruzada esa línea, ya no hay vuelta atrás. ¿Y si lo hiciésemos a la velocidad de la luz? Un agujero negro contiene una singularidad, algo muy difícil de entender, estudiar, y mucho menos explicar. En su interior la materia se encuentra compacta de tal manera que se cree que hay un punto infinitamente denso, que traga más material y lo hace más denso aún, sin fin. Dentro del agujero, nada, ni siquiera la luz escapa a su atracción. La física que conocemos deja de tener relevancia, se rompen el espacio y el tiempo. Podría ser una nueva dimensión, o no. Algunos incluso hablan de portales a otros universos paralelos. La fuerza gravitatoria es brutal. Nada escapa a ella, a excepción de este singular planeta lineal, parece ser. Solo el tiempo lo dirá. ¿Y qué tiene este planeta para que pueda afectar de esa manera a cuanto hay a su alrededor? No lo sabemos, seguimos estudiándolo. Pero de momento, lo que ya lo hace diferente a los demás por mucho, son esos zafiros energéticos. Tendríamos que investigar más. Pues vayamos allí, vamos a ver esos yacimientos. Estudiémoslos. Eso venimos haciendo, hijo, pero aún no tenemos las respuestas. Me temo que con una guerra interplanetaria ahora es el peor momento para ir a investigar. Primero debemos encontrar la forma de hacerles entrar en razón y dejar esta locura armamentística que se ha iniciado. Como me pidió, he organizado un encuentro con el representante de la Tierra. Por suerte, aún nadie ha descubierto nuestro mayor secreto. ¿Este humano es de tu confianza? Sí, puedes estar tranquilo, le debo mi vida. Me acompañará. Vamos entonces, dijo levantándose el solemne. ¿A dónde vamos? Preguntó Rafa. Este asteroide guarda un secreto que solo nosotros dos conocemos. Hoy también lo compartiré contigo, aunque sé que te causará mucho dolor saber de su existencia. ¿De qué está hablando? Lo sabrás cuando lleguemos. Dicho esto, se pusieron en marcha y se alejaron cada vez más de la zona poblada. El solemne tenía una pequeña nave con la que avanzaron de forma invisible y silenciosa hasta un gran cráter a unos 15 kilómetros de cualquier lugar habitado. Se detuvieron y bajaron a tierra para continuar a pie hasta una cueva. En la oscuridad Rafa pensaba y se preguntaba en qué se estaría metiendo. Se le estaban poniendo los pelos de punta. Siguieron caminando y llegaron a una estancia muy amplia, casi redonda. En ella, se encontraban más de 10 puertas excavadas en la roca. No eran puertas normales. No salía luz de ninguna de ellas ni tampoco la luz de sus linternas atravesaba la especie de puerta. Simplemente era una puerta de nada. Rafa lanzó sin preguntar una piedra a una de ellas, curioso por ver si la atravesaría. La piedra, al intentar atravesar la puerta, fue como si hubiese golpeado contra un muro y rebotó de nuevo hacia Rafa. ¿Pero qué sitio es este?, preguntó Rafa. Encontramos este sitio de casualidad. En esta sala se encuentra una singularidad compuesta. Estas puertas que ves son portales a distintos lugares de nuestro sistema solar. Cada una lleva a un sitio distinto. Cuando lo descubrimos, éramos 8. Al aventurarnos a entrar en ellas la primera vez, algunos no volvieron. Por esa razón, no sabemos lo que hay tras de algunas de ellas. Además, cada vez que se usan es como si giraran y cambiaran el orden, por lo que nunca sabes qué puerta lleva a qué sitio. ¿Quieres decir que estos son portales de teletransporte o algo así? Digamos que sí, en tu jerga humana estaría así descrito, pero antes he lanzado una piedra y ha rebotado como si fuera una pared. ¿Cómo podéis cruzar por ahí? Si en vez de tirar una piedra, hubieras metido una mano, el resultado hubiera sido diferente. Prueba con esta vara. Rafa, un poco confuso, dio unos pasos adelante y no sin cierto miedo, metió la vara a través de la puerta, como si la pinchara. La vara se clavó, es decir, atravesó la puerta. Al sacarla, la punta parecía mojada. Alargó la mano poco a poco bajo la atenta mirada de Asap. Al atravesar la puerta sintió frío y humedad,
como si hubiese metido la mano en un cubo de agua. La sacó inmediatamente y efectivamente, tenía la mano totalmente mojada. Se la miró fijamente y los miró a ellos esperando una explicación. Parece que hoy esa puerta es la que lleva a algún planeta acuático. No sabemos el destino, pues entrarías en agua y no sabemos a qué distancia o profundidad, por lo que podríamos morir ahogados. Pero si llevamos un respirador acuático no habría problema. Con el respirador pasaría lo mismo que con la piedra. No podría pasar. Solo puede pasar materia orgánica, nada inorgánico puede cruzar la puerta. Por eso la mano se ha cruzado sin problema. Pero si habéis cruzado, habéis dejado aquí todo el material, incluido zapatos, entiendo, ¿no? Material, zapatos, anillos, todo, no se puede cruzar con nada inorgánico, eso incluye hasta la ropa. ¿Quieres decir que te vas a otros mundos desnudo? Preguntó Rafa sonriendo por la sorpresa. Sí, al menos las primeras veces, una vez has estado en el destino. Ya te dejas algo allí preparado para las siguientes ocasiones. Vale, entiendo entonces el mecanismo. ¿Y dices que podemos ir a otros sitios? ¿Cuáles? Como te he dicho, algunos no los conocemos, por lo que cuando descubrimos aquellos que eran útiles, no cruzamos más. Sabemos que uno lleva al agua, otro a CAC 78 el planeta de los Moms, otro a AD10, otro, muy importante, al Sol. Solomón también tiene su entrada. Otra da al espacio exterior. Otra de las puertas da a la Tierra. ¿La Tierra? ¿Tierra segunda oportunidad? ¿Mi Tierra? Así es, ¿mi Tierra? Pero ¿cómo? He estado muchísimos años en Solomón esperando volver a la Tierra. No era posible por la perturbación, y me dices ahora que aquí siempre ha habido un portal directo a ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Dijo Rafa intentando contener al mismo tiempo la furia y las ganas de llorar. Este misterio en malas manos podría hacer mucho daño. Juramos protegerlo y usarlo solo para casos de necesidad y para hacer el bien a otros. Como líder de los solemnes, debo proteger a mi pueblo. Esto da acceso invisible a cualquiera a esos planetas. En tu caso, además, estabas moribundo. Hubo que cuidarte. Una vez allí, pensamos en lo mucho que te beneficiaría tener nuestro conocimiento. Hoy nadie en la Tierra puede igualar tu capacidad de razonar y tus conocimientos. Tampoco físicamente. La conclusión lógica era que quedarte era lo mejor para ti. ¿Y mi familia? ¿Lo sabían? Ni Ibu, ni sus padres, ni sus abuelos saben que existe este lugar. Ellos te acogieron pensando que la única opción viable era esperar a la resolución de la perturbación. Tómate tu tiempo. Lo entenderás. ¿Pero y mis padres en la Tierra? ¿Cuánto habrán sufrido? No me han visto crecer, no han podido terminar de educarme, no han visto mi graduación. ¿Todo eso no cuenta? Claro que cuenta. Pero esos son aspectos emocionales. Quedarte era lo más beneficioso para ti. Para la protección de mi pueblo, lo más seguro es mantener este lugar en secreto, como espero que hagas. ¿Secreto? ¿Pero qué dices, viejo loco? Esto debería ser de conocimiento de todo el mundo. ¿Quién te dio derecho a apropiártelo? Gritó Rafa soltando sus mochilas en el suelo. Cálmate, joven, que me calme, dice. ¿Te das cuenta de lo que acabas de contarme? Gritaba mientras se llevaba las manos a la cabeza. Me doy perfecta cuenta, de hecho, te lo dije antes de venir. Sabía que esto te dolería saberlo, pero también sé que cuando te tomes tu tiempo y te calmes, lo pensarás y te alegrarás de que haya sido así. Rafa respiraba de forma entrecortada. Las lágrimas le caían por el rostro enrojecido por la furia contenida. Miró con desprecio al viejo y se fue a un lugar apartado a desahogarse. A ambos solemnes les caían lágrimas también al empatizar con el dolor de Rafa. Pero el tiempo apremiaba, así que se dispusieron a averiguar el destino de cada puerta. Lo más importante de primeras, era encontrar la que daba acceso al centro del sol. El primer solemne que metió la cabeza para mirar el otro lado inmediatamente quedó desintegrado de orejas hacia adelante, ante la energía del astro. Sus compañeros solo pudieron recoger su cuerpo sin rostro con media cabeza calcinada. Por eso, ahora venían siempre preparados con una vara de madera. Fueron probando puertas. Ya sabían por Rafa cuál era la del agua. Al dar con la correcta, el palo súbitamente empezó a arder en la punta del umbral de la puerta. Por lo que descartaron esa como destino y ya pudieron seguir con las pruebas para ver cuál sería la que llevaría a la Tierra.
Rafa, ya más calmado, miraba desde lejos atento a lo que hacían. El solemne, confiado, metió ahora la mano en la siguiente puerta. Al notar mucho calor supo enseguida que era el planeta de los Moms. Siguió con la búsqueda y al notar un frío extremo en la siguiente, que casi le congeló la mano, supo que esa era la puerta que daba al espacio exterior. Metió de nuevo la mano en la de los Moms para calentar la mano congelada. En unos minutos ya estaba bien. Prosiguió y al haber descartado las peligrosas, en las siguientes metió la cara con cuidado. El planeta lineal, al observarlo, se veía lastimosamente destrozado. Retiró la cara de inmediato ante las ganas de llorar. Pasó a la siguiente. Esta vez, acertó, era la Tierra. Ya tenemos nuestra puerta. Debemos ponernos en marcha. Asap miró a Rafa, que lo miró a su vez y asintió con la cabeza. Siento lo que le he dicho, no debí hacerlo, se disculpó. No te preocupes, joven, ha sido un momento muy duro. Lo sé y lo entiendo. Solo espero que tú lo entiendas también. Entiendo por qué lo ha hecho, aunque al menos de momento no lo comparto. Ahora vamos, quiero ver mi casa y a mis padres. ¿Qué les contarás? Les contaré la verdad. Solo omitiré este lugar. Diré que nos costó mucho tiempo atravesar la perturbación. El secreto estará a salvo. Puedes estar tranquilo. Lo estoy, te conozco desde hace mucho tiempo, sé qué clase de persona eres. Por eso estás aquí hoy conmigo. Vamos, hijo, es hora de volver a ver a tus padres. Rafa, de golpe se sintió emocionadísimo y quiso cruzar la puerta rápidamente. Sin embargo, al ir a cruzar solo sus manos y su cabeza descubierta lograron cruzar por un instante el umbral de la puerta. Alcanzó a ver la tierra, al fondo de la cueva, pero solo fue una vista fugaz porque el resto del cuerpo es como si se hubiera dado contra una pared sólida que le hizo rebotar hacia atrás. Rafa miró sorprendido a Asap y al verle quitarse la ropa, entendió lo que había pasado. Solo lo que no tenía ropa había podido cruzar, el resto del cuerpo con ropa no cruzó. Así que empezó a desnudarse como ya lo estaban haciendo los solemnes. Una vez listos, cruzaron de uno en uno, pues la puerta era estrecha. Ya en el otro lado Rafa no podía contenerse y estaba visiblemente alterado. Por fin estaba de nuevo en su planeta. ¿Cuántas veces había soñado con ese momento? De nuevo iba a ponerse en marcha sin pensar. Joven, será mejor que te vistas. Ah, claro. ¿Tienes ropa para mí? Tenemos algo de ropa aquí escondida, pero creo que no te van a valer estas camisas ni pantalones. Son pequeños para ti. Ahí hay una túnica grande, creo que esa sí que te cubrirá, aunque te quedará estrecha. Conseguiremos algo mejor cuando lleguemos a la ciudad, dijo Asap terminando de vestirse con unos vaqueros y camisa. Vaya pinta más rara tienes, rió Rafa al verle. Es lo que se lleva ahora aquí. Los humanos se quedan sin imaginación y repiten modas cada cierto tiempo. Esta la han repetido infinidad de veces. Con lo incómoda que es, no logro entenderlo. No es lógica. ¿Sabes dónde está mi casa, mi familia? Preguntó nervioso Rafa. Sí, mi amigo te acompañará. Yo iré a hablar con los dirigentes de la Tierra por segunda vez. Pues vamos, compañero. No perdamos más tiempo. Salieron de la cueva donde se encontraban y Rafa pudo percibir un olor familiar nada más salir al aire libre. Era un olor tan agradable, tan familiar. Atravesaron grandes campos por más de media hora antes de llegar a la ciudad. Por el camino se fueron encontrando con algunos animales y cultivos que solo se tenían en la tierra. A los solemnes se les iban los ojos tras las plantaciones de maíz y los arrozales, pero no tocarían ni siquiera en su mente algo que no fuese suyo. Rafa intentaba recordar aquello que iban viendo, pero no le era familiar. Al fin y al cabo, el planeta era muy grande, a saber dónde estaban. Pasaron frente a una especie de cuartel, donde muchos humanos uniformados entrenaban duro con mochilas pesadas a sus espaldas y armas en sus manos. Parece que se están preparando para la guerra. Espero que no sea demasiado tarde para que entren en razón, dijo Asap entristecido. Son como críos con palos, no entienden el alcance de sus acciones, dijo su amigo. Pero en este caso, esos palos pueden matar rápidamente a otros, sentenció Rafa. Será mejor pasar desapercibidos, vamos por ese otro camino, dijo Asap mientras cambiaba ligeramente el rumbo para coger un camino de tierra casi paralelo a la carretera, pero a una distancia mayor del cuartel militar. Por fin llegaron a la ciudad y por tanto sus caminos se separaban. Asap cogió el transporte público para ir a la zona centro, donde se reuniría con los dirigentes humanos.
Rafa y el solemne también cogerían el transporte, pero en dirección a las afueras, al otro extremo de la ciudad. A medida que se iban acercando, Rafa empezaba a reconocer algunos lugares. Mira. Ahí es donde nos bañábamos, en la charca. Tenía un bañador rojo, y mis amigos del cole se pasaban las horas enteras dentro del agua, como yo. ¿Qué habrá sido de ellos? En ese parque jugábamos a cazar al mon. Juega. Nadie quería ser el mon, recordaba Rafa emocionado. El solemne lo miraba intentando imaginar cómo sería la vida de un humano en los albores de su vida. Lo de bañarse era normal, era lógico, pero ¿jugar a ser un mon? ¿Cómo sería ese juego? ¿Se morderían unos a otros? Tuvo que apartar de su mente las imágenes de niños mordiéndose unos a otros. Esa es mi casa, dijo Rafa saltando del asiento. Hubiera saltado por la ventanilla si no es porque el solemne le agarró fuerte del brazo. Una vez parado el transporte, ambos bajaron y el solemne ya no pudo contenerlo más. Rafa empezó a correr en dirección a su casa. No lo podía creer, por fin había llegado el día. En solo unos minutos recorrió la distancia que los separaba de la casa y una vez en el porche, empezó a golpear la puerta con tanto ímpetu que los cristales temblaron. Llamaba sin parar, golpeando en vez de usar el timbre. Su madre sentada en el sofá se dio un susto de muerte. Tras el susto inicial, se levantó despacio sin hacer ruido y se acercó a la puerta. Desde dentro se podía ver a contraluz a una figura enorme aporreando la puerta. «Váyase o llamaré a la policía», dijo nerviosa desde dentro mientras buscaba su teléfono. «Mamá. Mamá. Soy yo, váyase». Se ha confundido. «No mamá, soy yo, soy Rafa. No sé qué clase de broma es esta, pero no tiene ninguna gracia. Estoy llamando a la policía. Mamá, soy Rafa, he vuelto, mírame». Su madre avanzó con el corazón encogido debido al susto, la incoherencia, los recuerdos y el deseo de que fuese verdad. Se acercó a la puerta para desplazar la cortinilla que cubría el cristal, para poder ver al enorme personaje que estaba en su puerta. Al levantar poco a poco la cortina, tuvo que mirar hacia arriba para cruzar la mirada con la de Rafa. Ese desde luego no era su hijo. Su hijo era un pequeño niño adorable, no semejante mastodonte. Si hubiera estado vivo todo este tiempo, desde luego habría crecido, ya no sería un niño, pero, ¿eso? Rafa al verla casi le da un vuelco al corazón, era ella sin duda, pero tenía la cara llena de arrugas y el pelo canoso. Daba la apariencia de ser alguien a quien la vida no había tratado bien. No puedo contener las lágrimas. Mamá, no he vuelto a subirme al muro. Y no le gané a un mom en una carrera, dijo entre sollozos. Su madre entonces se fijó en sus ojos y entonces los vio. Era él. ¿Cómo era posible? Estaba vivo, delante de ella. Hacía mucho que había perdido la esperanza de verlo con vida. Rafael, dijo mientras abría la puerta y se lanzaba a su cuello en un abrazo mientras las emociones todas juntas luchaban por apoderarse de su mente. No consiguió decir una palabra más, solo lloraba y abrazaba muy fuerte a su pequeño. Rafa a su vez se sentía igual, no podía hablar. Había esperado tanto tiempo ese momento que ahora solo quería estar abrazado por su madre. La tenía cogida de forma que ella no tocaba el suelo. Ambos estuvieron así por más de 10 minutos. El solemne esperaba respetuosamente fuera. Cuando por fin las emociones dejaron paso a la razón, su madre le cogió la cara con las manos. «¿Pero? ¿Cómo? ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has crecido, y qué fuerte estás? ¿Estás tomando drogas?» Eso último ya lo dijo en tono madre. «Es una larga historia, mamá, pasemos adentro y os lo cuento». «¿Dónde está papá?» Su madre por un momento pareció congelarse en el tiempo. Se quedó totalmente inmóvil con la mirada en el infinito. «Mamá. ¿Estás bien?» «Rafa, tu padre falleció hace 3 años. Fue un accidente en la fábrica. Todo pasó muy rápido. Una descarga eléctrica le atravesó acabando con su vida al instante. Dicen que no sufrió, que fue muy rápido». «Lo siento, hijo», dijo su madre a media voz. Rafa se quedó paralizado. Llevaba años esperando poder abrazar a sus padres, contarles todo y enseñarle a su padre de lo que era capaz con su entrenamiento. Nunca se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que alguno hubiese muerto. Se quedó en shock. Se sentó en el suelo, contrariado y con la mirada perdida.
Se tapó la cara con las manos y lloró como no lo había hecho nunca, con un dolor inmenso, como si le arrancaran por dentro los pulmones. No podía respirar. Casi perdió el conocimiento. Lloró sin poder contenerse mientras su madre le abrazaba también llorando. Fueron emociones muy intensas. Más tarde aquel día, Rafa pensaría que ahora sí que podía entender a los solemnes en esa parte tan emocional que tenían y que a él le parecían tan exageradas. Ahora sabía lo fuertes que podían sentirse cuando algo las detonaba en su grado debido. No volvería a reírse al ver a un solemne llorar. Tras un largo rato de desconsuelo, pudieron empezar a hablar. Rafa le contó a su madre cómo subió a la nave, cómo casi muere si no lo hubieran salvado los solemnes. También le contó el problema de la perturbación y que esperaron hasta encontrar la forma de cruzarla. Le contó que en Solomón tenía una familia, que tenía que conocer a Ibu, que le iba a caer genial. Era como su hermana y le había enseñado casi todo lo que sabía. Ya se la presentaría. Así pasaron la tarde poniéndose al día. Su madre le contó cómo estuvieron meses y años organizando partidas de búsqueda para encontrarlo. Poco a poco la gente fue volviendo a sus vidas, menos su padre y ella, que nunca perdieron la esperanza y siguieron buscándolo siempre, hasta que su padre falleció. En ese momento su madre ya se rindió. No pudo pelear más con la vida. Más bien con el dolor. Le resultaba demasiado doloroso pensar en Rafa y demasiado doloroso pensar en su marido. Al menos su marido sabía dónde estaba y qué había pasado con él. En el caso de Rafa, cada recuerdo era un puñal en el alma al imaginarse 1000 posibles escenarios en los que alguien hacía daño a su hijo. Pero ahora estaba ahí, frente a él, y se le veía extraordinariamente fuerte y sano. Nunca se lo había imaginado así. En su mente seguía siendo un niño, y cuando pensaba en él, era la foto del niño la que aparecía en su cabeza. Ahora por fin podría descansar. Volvería a dormir tranquila. Rafa también le puso al día de la inestabilidad política que se estaba formando en el sistema planetario. Le habló de Asap, Lis, los Mons, el planeta lineal, etc. Fueron muchas horas de conversación. El solemne esperaba en silencio respetando tan emotivo encuentro. Rafa le preguntó si conocía las palomitas de maíz, y al negarlo, le preparó un buen cuenco. El solemne parecía estar en el cielo. Estaba inmensamente feliz de poder disfrutar de semejante manjar. Luego ya tuvo que andar quitándose los pequeños trozos clavados en la encía que dejan las palomitas. Pero como todos, no se pudo resistir a repetir. Pasaron muchas horas y la tarde iba pasando. Mientras tanto, Asap se encontraba reunido con los dirigentes humanos de la zona cálida y la zona fría. Estuvo muchas horas haciéndoles recordar cómo el uso de las armas nucleares fue lo que llevó a su planeta al desastre. Fue a raíz de ese uso irresponsable que todo se fue al traste. La ambición de poder fue lo que hizo que al final los humanos se enzarzaran en guerras que acabaron en ataques nucleares. A través de la conversación con ellos, Asap con su experiencia e inteligencia fue notando cómo Carlos, de la zona cálida, parecía ser razonable y entendía la situación. Parecía dispuesto a hacer lo necesario para no repetir esos errores. Sin embargo, Francisco, de la zona fría, parecía más distante, como cuando a un niño le echan la charla y está con los brazos cruzados haciendo que no escucha nada. Después de mucho rato, Asap tuvo claro que tendría que hablar con Carlos a solas. También entendió que sería una situación complicada si las dos zonas políticas de la Tierra tenían opiniones diferentes al respecto. Una vez se marchó Asap, Carlos y Francisco se quedaron hablando. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Crees que tiene razón? Sí, creo que tiene razón. El hecho de que sea el jefe de la nación más inteligente, me hace tener en cuenta sus palabras. Estoy de acuerdo, podría ser un desastre meternos en semejante jaleo, dijo Francisco mientras se servía una copa. Pero también entiendo que, si los Mons se hacen con esas armas, se convertirán en un problema serio. Ten en cuenta que, bajo esa capa de amabilidad, quizás los solemnes también están haciendo planes en la oscuridad. Puede que ya tengan algunas armas y nosotros aquí ni nos enteramos. ¿Qué piensas entonces? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, creo que no debemos escalar esto a una guerra abierta. Pero no estaría mal estar preparados para protegernos. ¿Y eso exactamente cómo propones que lo hagamos? Podríamos hacer acopio de zafiros. Así los tendríamos disponibles y los demás tendrían menos con los que construir armamento. Podríamos esconderlos en las grandes zonas heladas del planeta. Ahí solo hay hielo, no harían daño. Podría ser, no es mala idea, dijo Carlos sirviéndose también una copa. Brindemos por ello pues.
Asap iba delante con Rafa camino de nuevo al portal que les devolvería al asteroide Unox. ¿Cómo fue ese reencuentro, joven? No sé cómo podría describirlo con palabras. Una inmensa alegría, una honda tristeza, exaltación, inhibición, júbilo y amargura. Ha sido todo a la vez. Mi padre ha fallecido y mi madre estaba hundida completamente. Tengo que volver o llevármela a Solomón. Sabes que allí será bien recibida por tu familia, y que siempre habrá quien la vea como la extranjera. Tú lo has vivido, sé lo que es, pero creo que será mejor que estar aquí en estas condiciones. ¿No querrías quedarte aquí en tu planeta? Lo he estado pensando mucho hoy, echo de menos algunas cosas de aquí y por supuesto, a mi familia. Pero las cosas que echo de menos eran sueños y cosas de niños. Ya soy adulto, no sé qué clase de vida llevaría aquí. Allí, sin embargo, tengo también a mi familia, amigos, Ibu, tienes el corazón dividido. Es lo que pasa cuando vives en varios sitios. Dejas un pedazo de corazón en cada uno. Siempre añoras los anteriores, pero si vuelves te pasaría lo mismo rápidamente con el que acabas de dejar. Nunca es fácil una decisión así. No tengas prisa, el tiempo te hará ver tu camino. Eso espero, porque ahora estoy hecho un lío y me ha roto el alma volver a dejar a mi madre en casa. Pero no puedo quedarme y no decirle nada a Ibu y a la familia. Sabiendo que existe el portal, ya tengo opción de volver más a menudo. Recuerda que no podemos revelar el secreto del portal. Ya estamos llegando, volveremos a cruzar. Veo que también te has puesto unos vaqueros, dijo Asap sonriendo. Sí, no veo el momento de quitármelos, vaya cosa más incómoda. Pues ya estamos aquí, ya puedes quitártelos, tenemos que cruzar y ya sabes cómo va esto. Los tres entraron en la cueva y se desnudaron para cruzar, dejando la ropa escondida tras unas piedras. Para las siguientes ocasiones, Rafa iba a cruzar por la puerta por la que llegaron, pero el solemne le detuvo. Recuerda. Las puertas varían el destino entre ellas cada poco tiempo. Hay que averiguar dónde está el sol y el agua. Repitieron el proceso de pasar un palo por las puertas hasta tener claro cuáles eran las peligrosas. Una vez identificada, cruzaron al asteroide Unox. Volvieron a vestirse con sus ropas habituales de camuflaje para no llamar la atención y volvieron a la ciudad, donde esperaba Ibu en la nave. Ya era hora. Dijo en tono molesto, llevo literalmente horas esperando. Así lo han requerido las circunstancias, dijo Asap. ¿Ha sido productivo el viaje al menos? Ni te lo imaginas, pensó Rafa, deseando contarle a Ibu lo sucedido. Pero había prometido no desvelar el secreto, ahora debía callar. He obtenido la información que necesitaba, ahora debo retirarme a meditar en cómo solucionar todo este lío, dijo Asap mientras se marchaba a su cuarto. Podemos marcharnos ya entonces, pongo rumbo a casa. Rumbo a casa, esas palabras cobraron un nuevo significado para Rafa. Ahora ya no eran una ubicación asignada a un terreno, sino un lugar donde estaba con los suyos, incluso en dos planetas distintos a la vez. Ibu se puso a los mandos de la nave. Empezó con la secuencia de encendido y en menos de 10 minutos estarían todos los equipos operativos. Una vez encendidas las pantallas, en los alrededores de la nave empezaron a encenderse numerosos símbolos, caracteres solemnes que indicaban que los sensores de la nave estaban detectando algo. Empezaron a aparecer cada vez más todo en derredor de la nave. De pronto empezaron a sonar las alarmas acústicas y las luces de la sala de control bajaron su intensidad para que se visualizaran mejor las pantallas. Ibu encendió las cámaras exteriores y vio como una multitud de vehículos estaban rodeando la nave y la estaban rociando de arena roja de A10. Ibu entendió inmediatamente que no podrían irse. Esa arena era altamente explosiva y reaccionaba al calor, la energía e incluso a los movimientos bruscos produciendo una explosión. Con la cantidad que ya tenían encima, en el despegue se activaría la arena y explotaría dejando herida de muerte a la nave. Solo rociándola con agua podrían salir de esa situación. Enseguida apagó los motores y solo dejó encendidas las baterías para poder tener control mínimo sobre los equipos. Activó la imagen de superficie, mostrando su rostro como en cualquier videollamada proyectada delante de la nave para comunicarse con él. Escuadrón que los rodeaban. ¿Quiénes son y cuáles son sus intenciones? Preguntó Ibu mientras Rafa se mantenía en un lado para no aparecer en la imagen. Mira niña, sabemos que habéis bajado tú y otro mucho más grande que tú y os habéis dado una vuelta por el asteroide. No hay problema, pero aquí hay una ley y todo el que pasea tiene que pagar tributo. Esta nave seguro que tiene tecnología solemne interesante que de seguro querréis compartir con nosotros, dijo un tipo bajo y gordo rodeado de varios esbirros.
Sin duda, eran de algún clan de la mafia que rondaban esos lugares. Asap, que había vuelto al notar la nave apagarse, les hizo señas fuera de cámara para que cortara la comunicación. No nos dejarán salir de aquí si no obtienen algún beneficio. Pero poco tenemos que les pueda interesar. Quizás algún traje gravitacional. Algo de BET y algunos depósitos de copos. No sé si será suficiente. Además, no se marcharán sin comprobar la nave, no nos creerán, pues si entran debe esconderse. No saben que está aquí. Piensan que era yo quien bajó al ir usted encapuchado. Si supieran quién es, le tomarían de rehén y pedirían un rescate a los solemnes. Debe ocultarse. Dejemos que entren, se lleven lo que quieran y nos dejen marchar. Que vean que no tenemos nada más que lo que hay en la nave. Seguro que si pudieran se quedarían la nave, pero no pueden ni saben manejarlas de esta clase, por lo que no les interesa. Lo mejor es dejarles entrar, dijo Ivo analizando sobre la marcha la situación y las posibles opciones viables. Me temo que tienes razón, aunque no me gusta nada la idea de dejaros solos ante esa gentuza. No se preocupe, los pasillos son estrechos, tendrán que entrar en fila de 2 como mucho. Si la cosa se complicara, podría encargarme de ellos, dijo Rafa. No los subestimes, muchacho, son gente experta en lucha y armas. Tú solo no podrás con ellos. No los provoques. Que cojan lo que quieran y se vayan. Voy a ocultarme. Ibu conectó de nuevo la comunicación y les explicó que apenas tenían nada. Y les hizo la lista de lo que podría interesarles. Por supuesto, el jefe no creyó ni una palabra y exigió subir a bordo o prenderían la arena roja que cubría la nave. Rafa asintió con la cabeza e Ibu abrió la puerta de acceso. Poco a poco fueron entrando aquellos humanos de mala calaña. Cuando entraron, les sorprendió ver a Rafa de cerca. Estaba más fuerte de lo que pensaban. Mira que eres horrible gusano. ¿Tú qué eres, un cruce de humano con mom? Rió uno de los hombres cuando pasó por su lado. Habría que verlo en la poza, dijo el jefe con media sonrisa, pero de momento, que vaya cargando los depósitos de copos en los vehículos. Rafa obedeció conteniendo la indignación de semejante atropello. Empezó a cargar los depósitos de 120 kilos por lo que tuvo que alejarse un poco de Ibu, algo que no le gustaba en absoluto. Y razón no le faltaba. Una vez todos en tierra, fuera de la nave, el que era la mano derecha del jefe se acercó a Ibu. Ella permaneció todo el tiempo callada, al igual que Rafa. Mira, jefe, esta solemne no tiene mala pinta. Podría ser mi perrita, ¿verdad, cariño? ¿A qué estarías a los pies de mi cama? Si la tocas te mato. Gritó Rafa desde 4 metros sin poder contener su furia que cada vez subía más y más. Vaya. Si resulta que el animal también habla. Voy a tener que ponerte una correa mientras me divierto con mi perrita. Rió el hombre mientras sujetaba a Ibu por los brazos y le restregó la lengua por la cara mientras ella intentaba soltarse. Rafa al ver eso no pudo contenerse más. Agarró el depósito de copos que tenía en las manos y dando 2 rapidísimos pasos le golpeó con él en la cabeza, con tanto ímpetu que se la hundió en el cuerpo. No controló su fuerza. Acto seguido atacó a otros 2 hombres que, ante la sorpresa, no alcanzaron a coger sus armas a tiempo. Rafa cogió a cada uno con un brazo y los golpeó uno contra el otro dejándolos inconscientes. Se dio la vuelta para enfrentarse al resto de hombres, pero ya les había dado tiempo a prepararse. Uno de ellos le disparó un dardo energético que le provocó tal descarga eléctrica, que cayó inmediatamente al suelo inconsciente. Solo pudo oír de fondo apagándose en la lejanía, la voz de Ibu gritando su nombre. En el planeta lineal se habían establecido territorios y fronteras que ningún bando tendría la osadía de atravesar. Los Mons eran implacables y en fuerza bruta ningún humano podría con ellos, a excepción de Rafa, que quizás tuviese una posibilidad remota. Pero los humanos estaban bien armados y sus escudos les protegían de los ataques iniciales. Sin embargo, el descubrimiento de los zafiros en la cascada Colibrí hacía que ambos grupos fueran cada vez acercándose más y ocupando posiciones a su alrededor. Alox había vuelto al planeta lineal después de haber acabado con Añila y haberse proclamado líder de los Mons. Estaba convencido de que, si conseguía los zafiros y conseguía armas nucleares, podría no solo dominar su nación, sino conquistar el resto del sistema solar, para luego dar el salto a las estrellas. Su nación dejaría de ser la nación animal. De hecho, había puesto en marcha un plan demencial y poco ético, pero efectivo. A todos los Mons nacidos se les iba poniendo a prueba con diversas cosas, de más sencillas a más complejas,
dando así una puntuación al final de la adolescencia. Quienes no superaran un mínimo de nivel, eran ejecutados y servían de comida al resto. De esta manera, esperaba que los genes de los más aptos fueran predominando. De manera que, con los años, las nuevas generaciones deberían ser cada vez más inteligentes y habilidosos. Quizás así, algún día, podría dejar de usar a los humanos que tenían en su poder trabajando para ellos. Al principio usaba prisioneros capturados. Descuartizaban vivos a unos para llenar de miedo a los otros que, temiendo por sus vidas y ante una muerte tan atroz, terminaban accediendo a trabajar en la construcción y la investigación para su adelanto tecnológico. Pero a pesar del miedo, los humanos terminaban por perder la esperanza de salir de allí vivos, por lo que poco a poco se iban apagando, hasta que se suicidaban ellos mismos o provocaban a algún mom para que acabaran con ellos. Fue cuando probó a sobornar a uno, cuando Alox se dio cuenta que la ambición era un motor poderoso. Así, a base de regalos y promesas de cosas mayores, consiguió que no pocos humanos se fueran a trabajar de incógnito a Cara 78. Por supuesto, tuvo que habilitar un sector solo para ellos, protegido de muchas formas, para que ningún mom metiera la pata y acabara con ellos. Así era como los moms crecían tecnológicamente, a base de espiar y comprar información. Por esa razón, ahora en el planeta lineal, Alox tenía la ubicación exacta de los equipos humanos escondidos cerca de la cascada Colibrí. Tenía un topo entre los humanos. El comandante Dan estaba reunido con Miguel y sus hombres, así como con todo un ejército de hombres armados esperando recibir instrucciones. El comandante había ideado un plan para acceder a la cascada Colibrí por un lugar no vigilado por los moms. La idea era entrar de forma sigilosa y una vez dentro empezar a excavar unos túneles subterráneos para dar acceso a los zafiros sin que los moms notaran su presencia. Era un buen plan, la orografía del terreno les proporcionaba ventaja en ese aspecto. La misión tuvo éxito y durante algunos meses estuvieron extrayendo zafiros mientras los moms solo parecían vigilar afuera. Pero los moms ya sabían del plan humano gracias a su topo, quien les aconsejó no entrar en batalla, sino utilizar la misma estrategia. En el lado opuesto de la cascada Colibrí, varios moms entraron de noche de forma sigilosa y una vez dentro cavaron en una sola noche con sus propias manos un túnel en dirección opuesta a los humanos. Lo que a los humanos les costó semanas, ellos lo hicieron en unas horas. Hacía ya días que Liz había llegado al planeta lineal. Junto a su equipo de Cero Solemnes, llevaban días observando la jugada de uno y otro bando. Cada bando tenía ya bastantes contenedores llenos de zafiros y seguían rellenando más, por lo que la atención estaba centrada en esos a cargar. Los Solemnes simplemente aprovecharon el trabajo de los demás y en silencio y con paciencia fueron vaciando de zafiros los primeros contenedores que se llenaron y que ya nadie controlaba, porque ya estaban llenos. De ese modo, fueron desvalijando tanto a moms como a humanos, agenciándose de un material abundante y peligroso. Establecieron su campamento más alejado de lo que estaban los demás, y eso les daba la tranquilidad de poder hablar en tono normal sin miedo a ser descubiertos. Miguel, ¿qué significa esto?, gritó el comandante Dan al descubrir que los primeros contenedores de zafiros estaban vacíos. ¿Qué sucede, comandante?, le contestó Miguel tras un pequeño sprint. Mira esos contenedores. Están vacíos, pero... ¿Cómo?, casi balbuceó. Eso es lo que quiero que averigües. Alguien está robando nuestros zafiros. Seguro que han sido esos bastardos de los moms. No sé, comandante, ¿cree que esos animales son capaces de algo así? No piensan 3 frases seguidas. Sin duda son más capaces de lo que nos pensamos. Me han llegado informes de su nuevo líder, Alox, y no parece tonto precisamente. De hecho, creo que lo conociste en Ad-10, ¿verdad? Sí, ese día nos salvó de los moms piratas. Un tipo raro, pero parecía honesto y muy razonable. Pues ese mismo tipo es el que está al otro lado esperando quitarnos todo nuestro material. Averigua cómo han llegado hasta aquí sin que nos diésemos cuenta. Como ordene, comandante, délo por hecho. Como era de esperar, llegó el día en que, en los túneles, mientras excavaban, se encontraron moms y humanos. Al principio todos se quedaron quietos ante la sorpresa, pero al ver un mom como un humano movía lentamente su mano hacia su arma, se abalanzó hacia él y lo partió en 2 en un solo movimiento. Esto provocó que todos empezaran a luchar. Los humanos llevaban armas de fuego y dispararon sus láseres contra los moms. Los moms tenían armas también, pero tardaban menos en abalanzarse que en preparar el arma y disparar.
Un grupo de humanos se juntaron y formaron sus escudos en conjunto, pero los que estaban separados tuvieron pocas opciones. Un humano se agazapó en una roca y desde allí abrió fuego sobre un mom que golpeaba el escudo de sus compañeros. El láser que salió del arma tenía muchísima intensidad, podría hacer un agujero al acero en unos segundos. En la carne de un mom, a pesar de su dureza, no tardó tanto. El haz de luz concentrado acertó a la altura del esternón, casi en el corazón. Atravesó su piel y huesos como si fueran mantequilla, dejando un agujero negro en el corpulento cuerpo. A pesar de eso, el mom todavía tuvo fuerzas para girarse y mirar para ver de dónde había venido el disparo y señalarlo con la mano mientras daba su último gruñido. Otros dos moms miraron hacia donde señalaba y vieron al humano agazapado que ahora volvía a apuntar a uno de ellos. Los dos al unísono arrancaron a correr hacia el humano que volvió a disparar, pero esta vez solo rozó a uno en la oreja. El mom ni siquiera se inmutó, seguía a toda carrera por las paredes del túnel mientras su compañero hacía lo mismo pero unos pasos más atrás. En el tiempo que el humano bajó la mirada para ver si el arma ya había cargado de nuevo para poder disparar, el primer mom ya había llegado a donde estaba y justo cuando levantó la vista fue para ver cómo el primer mom le embestía con tal fuerza que salió despedido más de 10 metros atrás. El segundo mom llegó inmediatamente y agarró violentamente al aturdido hombre por los brazos y lo sacudió como si fuese una alfombra, chocando sus pies contra el suelo que, ante tal impacto, se quebraron como el cristal. El primer mom llegó y lo agarró por las rodillas. Solo bastó un tirón de ambos a la vez para quedarse con medio cuerpo del hombre cada uno, pues su columna y sus tejidos no aguantaron semejante tirón. En la lejanía, otro humano había abierto fuego un segundo antes sobre uno de esos mom y había acertado en la espalda al primero. Pero a pesar de que cayó muerto en unos segundos, tuvo fuerzas para partir en dos a aquel desdichado humano. Fue una carnicería. Pero lo peor estaba por llegar. Al disparar alguien su arma láser, impactó justo a uno de los zafiros. Este, al recibir el haz de energía, empezó a vibrar energizándose. Cambió su color azul por un rojo intenso y empezó a emitir un silbido, como cuando algo hierve y sale el vapor chirriando. Todos en el túnel pararon un segundo para mirar el origen de aquella luz y aquel sonido, pero solo tuvieron eso, un segundo. Al instante el zafiro se agrietó y dejó salir toda su energía provocando una enorme explosión que acabó con todos los que estaban allí abajo. Además, la propia explosión hizo que el resto de zafiros que allí se encontraban tuvieran el mismo final. Se energizaron, vibraron, silbaron y formaron una reacción en cadena explosiva monumental. Al ser un gran yacimiento y estar muy enterrados en los túneles de la cueva, la explosión fue más hacia abajo que hacia la superficie. Pero fue mucha distancia la que recorrió la reacción en cadena. Fue bajo la superficie como si fuese un rayo, muy rápido y tomando diversos caminos, abarcando casi un tercio del planeta. El estruendo fue ensordecedor. Todo el planeta tembló. ¿Qué ha pasado?, preguntó un cero solemne. Sin duda ha sido una explosión subterránea. ¿Qué habrán hecho estos animales?, dijo Liz en voz alta. Estaba tumbado en la hierba y literalmente he saltado en horizontal 1 metro. Como si me hubieran pegado con un martillo gigante desde bajo tierra. En marcha, veamos qué han hecho, dijo Liz empezando a andar en dirección a la cascada Colibrí. Mientras iban de camino, se dieron cuenta de que la vegetación estaba muriendo rápidamente, que los árboles se estaban secando y sus hojas se resecaban al instante. Suerte que llevaban sus trajes antirradiación, porque la dosis allí mismo sería letal. Comandante, ¿qué ha sucedido?, preguntó Miguel. No lo sé, la explosión ha sido aquí mismo, solo que bajo nuestros pies. ¿Has comunicado con nuestros hombres? No contestan, señor. No es de extrañar, con semejante explosión no debe quedar nadie ahí. Estoy intentando sacar las últimas imágenes de los trajes de los hombres, a ver si eso nos aclara algo. Aquí están, a ver. Moms, han sido ellos. No sé cómo se han atrevido a atacar a nuestro equipo. Solo tenemos 2 segundos de imagen, pero se ve claramente a unos moms atacando al grupo. Pero los moms no tienen ningún tipo de arma capaz de semejante explosión. Pareciera que el propio planeta se ha movido, dijo Miguel. El comandante Dan miraba una y otra vez las últimas imágenes que reproducían las pantallas del vehículo donde se encontraban. Tras mucho observar se percató de un brillo al fondo que aumentaba rápidamente. Al volver a ver la secuencia completa, pudo ver cómo un láser daba en la pared de zafiros y cómo uno de ellos empezaba a brillar rápidamente hasta dejar ciega la cámara y cortarse la grabación.
Maldición. Han disparado a un zafiro y han provocado la explosión. Toda la zona estará saturada de radiación mucho tiempo. Hay que moverse. Tenemos que irnos. Que todos tomen su dosis antirradiación aumentada en 5 partes por millón y se pongan en marcha sin dilación. Tenemos que abandonar esta zona, ordenó el comandante Dan. Rápido, chicos, moveos, ya habéis oído. Quiero a todo el mundo recogiendo y moviendo el campamento en 5 minutos, daos prisa por vuestra propia vida. Repitió Miguel. Comandante, ¿y qué pasa con los MOMS? Esto no quedará así, ha sido un ataque deliberado, si permitimos uno solo de estos, ya no pararán. En cuanto salgamos de la zona de peligro tomaremos medidas. Pero señor, ¿eso no empezaría una guerra? La guerra ya ha comenzado, Miguel. Solo queda saber quién la acabará y cuáles serán las consecuencias, dijo un abatido Dan al saber todo lo que estaba por suceder a partir de ese momento. ¿Informo al alto mando, señor? Ya lo haré yo, gracias, Miguel. Ayuda a tus hombres y vámonos de aquí, estamos en peligro. Los humanos se fueron agrupando en sus vehículos y emprendieron la marcha acelerada hacia sus naves. Debían ponerlas en órbita y observar desde lejos las consecuencias de aquella explosión. Las naves ligeras fueron las primeras en salir, pues su menor peso las hacía más rápidas y maniobrables. Las más grandes y pesadas, cargadas además con todos los zafiros recogidos en ese tiempo, tomaron más de lo deseado por todos en empezar a elevarse y ganar velocidad hasta subir a los 10.000 metros de altitud. La última de ellas ya parecía estar cogiendo buena velocidad y altitud, cuando una explosión en un lateral de la nave la hizo tambalearse en el aire. El impacto había dejado un agujero enorme en el casco que, sumando la velocidad con la altura y la presurización de la nave, dejó al descubierto el hangar y la zona de carga. La nave se dejaba caer pesadamente sobre un lateral, mientras algunos humanos, así como cargamentos de zafiros, vehículos terrestres y alguna nave pequeña, iban cayendo al vacío por la inclinación y la presurización perdida que provocaba una succión hacia el exterior. Comandante. Un carguero acaba de explotar en el aire, dijo el ingeniero de vuelo. ¿Cómo que ha explotado? ¿Es una avería? No, señor, nos informan que algo ha impactado en el lateral de la nave y, mientras hablaban, un segundo impacto hizo explotar los motores del lado derecho de la nave, haciéndola perder potencia y cayendo en pérdida. Ya nada podría evitar que se estrellara contra el suelo con toda su carga y todo su personal a bordo. Al mismo tiempo, también una nave de apoyo hizo explosión en el aire, y la nave principal del comandante recibió un impacto en las antenas de comunicaciones. Señor. Es un ataque. Son naves MOMS, dijo el ingeniero a la vez que palidecía. Él, al igual que cualquiera en la nave, nunca había estado en una guerra y nunca habían sido atacados. El miedo se apoderó de todos. Activen los escudos. Sellen los compartimentos de la sala de comunicaciones. Artilleros a las armas, gritó Dan mientras él mismo se situaba en una pantalla holográfica que controlaba las armas de iones, que fueron recientemente instaladas en las naves humanas que viajaban al planeta lineal. Desde esa pantalla podía ver y localizar a las naves atacantes y abrir fuego contra ellas. La tarea no era fácil, habían hecho simulacros y entrenado un poco en la Tierra, pero ahora podían ver que los MOMS habían construido naves muy toscas, arcaicas casi, pero muy ligeras, pequeñas y rápidas. Casi parecían moscas molestas ante las enormes naves humanas, pero iban bien armadas y sus misiles no mostraban piedad contra la flota humana. Ataquen a los cargueros primero, bramó Alox desde la distancia, mientras sus esbirros revoloteaban sobre los cargueros humanos. Eran muchos, demasiados para las relativas pocas naves humanas. Sin embargo, ahora ya los humanos estaban prevenidos y el factor sorpresa ya no funcionaba. Todas las naves activaron sus escudos, por lo que los misiles usados por los MOMS ya no tenían tanto efecto, aunque debilitaban los escudos poco a poco. Que empiecen con el drenaje, ordenó Alox, mientras una veintena de naves entretenían y hacían de cebo para las naves humanas. Otras naves todavía más pequeñas se escabullían para situarse en los depósitos de combustible líquido que utilizaban las naves humanas. Estas pequeñas naves utilizaban un potente electroimán para quedarse pegadas a la nave a destruir y una vez acopladas entraban en juego una serie de brazos con taladros que utilizaban brocas capaces de cortar el acero, sin inmutarse. Con ellas, empezaron a taladrar los depósitos de combustible de las diferentes naves de carga de los humanos. En poco tiempo los depósitos iban cediendo a los agujeros de los taladros, por lo que las naves poco a poco se iban desangrando hasta quedarse sin combustible.
Esto estando aún en la atmósfera del planeta era un serio problema, pues necesitaban mucho combustible para elevarse hasta superar la atmósfera y llegar al espacio, fuera de la gravedad del planeta. Así poco a poco 4 de los cargueros humanos empezaron a caer a plomo, incapaces de sustentarse en el aire por falta de combustible. Más de 50 humanos perdieron la vida en esos cargueros aquel día. ¡Maldita sea! ¡Animales! Acabaré con todos vosotros. Cuando llegue a mi nave veremos quién vence a quién. Gritaba Dan lleno de desesperación al ver caer sus naves en el planeta lineal. Señor, creo que será mejor huir mientras podamos, son muchos y esas naves pequeñas no podrán salir al espacio. Deben entrar al hangar de su nave nodriza. Alox y su gente no expondrán esa nave en un ataque directo contra nosotros. Es su base de operaciones y solo tienen esa. Dijo Miguel tímidamente al ver tan exaltado al comandante, pues nunca lo había visto así. Todos en la nave estaban conmocionados y asustados. El comandante miró a su alrededor y pudo percibir ese miedo en su gente. Entendió que, con esa nave y la gente en ese estado, no era el mejor momento para plantar cara. Atención a todas las naves. Formación evasiva en esfera. Todos fuera de la atmósfera ya. Gracias, Miguel, dijo el comandante. Era la mejor y única opción. No se preocupe, comandante, cuando estemos en su nave, podremos defendernos y vengarnos de esos monstruos. Mientras iban saliendo de la atmósfera, los humanos todavía tuvieron tiempo de derribar al menos 15 naves MOMS. Pero la diferencia en vidas era abrumadora. Poco a poco dejaron de seguirlos al superar la capa exterior de la atmósfera del planeta. Una vez fuera de peligro, pararon para hacer informes de daños de las naves restantes y recuento de fallecidos para informar al alto mando de todo lo sucedido. Estaba claro que necesitaban otro tipo de naves y armas para luchar contra los MOMS. Con la nave del comandante hubiera sido diferente, pues era una nave al 80% solemne, regalo de Asap a la humanidad para establecer buenas relaciones con los humanos. Al principio no tenía armas, pero no hacía mucho que las habían equipado por orden de Francisco, el dirigente de la zona fría de la Tierra. El problema es que solo era una nave. Necesitarían varias como esa para poder hacer frente en batalla a un ejército de MOMS. Los humanos huyen de nosotros, bien, que nos teman. Ya no solo somos unos animales salvajes que utilizan fuerza bruta. Ahora también tenemos estrategias y recursos. Que les quede claro que no vamos a ceder ni un solo metro en nuestra determinación. Quien no nos acompañe, acabará bajo nuestras pezuñas. Pensó satisfecho Alox al ver a los humanos huir al espacio. Los ceros solemnes observaron toda la escena desde la seguridad de la invisibilidad de sus naves. Todos estaban fascinados de haber visto algo así, nunca habían presenciado un ataque semejante. Parece que, si esto sigue así, no tendremos que hacer nada. Acabarán unos con otros y a los pocos que queden, ya les impondremos nosotros lo que tendrán que hacer si quieren vivir, dijo Liz complacida. Pero... Liz, ¿qué hacemos con los humanos que iban en los cargueros y han caído al planeta? Los que han caído en la zona de las lagunas han tenido un 5% de probabilidades de sobrevivir. Quizás alguno esté aún con vida, dijo un joven desde atrás del grupo. ¿No has oído nada de lo que acabo de decir, imbécil? No nos interesa en absoluto si un humano vive o muere, de hecho, mejor muerto que vivo. Además, si no los rescatan los suyos, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? ¿Tú de qué bando estás? Espetó clavándole la mirada al joven, que aprendió la lección enseguida y nunca más abrió la boca en presencia de Liz. Los solemnes se retiraron al igual que los MOMS esperando acontecimientos. Los humanos, en cambio, estaban varados en el espacio sin comunicaciones y el viaje a casa era largo. Decidieron avanzar poco a poco, despacio, para no quedarse en la misma posición mucho tiempo, y mientras, empezaron las reparaciones de los sistemas de comunicaciones. Debían informar a la Tierra. La guerra había comenzado.